Buenas tardes. Siendo las 14 horas con 55 minutos del día 4 de mayo de 2015, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con el permiso de usted, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y en consecuencia existen quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, 19 recursos de revisión y un procedimiento especial sancionador con la clave de identificación, partes y autoridades precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Gracias. Señores magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando al Secretario General informe sobre el resultado de la misma. Magistrado presidente, le informo que los asuntos listados fueron aprobados por unidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, Alejandro. Señor Secretario Juan Antonio Macías Pérez, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión identificados con las claves TEC-REP 8/2015, TEC-REP 11/2015 y TEC-REP 14/2015, promovidos por Mario Alonso Gallega Porras en su carácter de representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra de los acuerdos CG-IEG 40/2015, CG-IEG 36/2015 y CG-IEG 41/2015, dictados por dicho Consejo en sesión especial de fecha 4 de abril de 2015, mediante los cuales se aprobaron los registros de diversas planillas de candidatos a integrar ayuntamientos postuladas por los institutos políticos Humanista, Verde Ecologista de México y Encuentro Social, respectivamente. En cada proyecto se propone confirmar los acuerdos impugnados ante lo infundado de los planteamientos de lesión jurídica expuestos por la parte actora. En efecto, el argumento central del actor es que a su juicio deben ser revocados los registros de las planillas de candidatos aludidas, atendiendo a que los partidos políticos postulantes omitieron dar cumplimiento a los requerimientos que les fueron formulados con antelación a los 4 días previos a la fecha en que tuvo verificativo la sesión de registro de candidatos, pues a su decir, la interpretación que deriva de la última parte del artículo 191, párrafo segundo de la Ley Electoral Local debe ser en el sentido de que los plazos de 48 horas que concedió la autoridad a los partidos postulantes no debieron agotarse en su totalidad, cuando con ello se incumpliera con la obligación de subsanar las omisiones detectadas o sustituir a los candidatos con antelación al bloque de 4 días previo a la fecha de la sesión de registro de candidatos. Por lo tanto, señala que todos los requerimientos que la autoridad administrativa local concedió a los partidos postulantes debieron haberse cumplido a más tardar a las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos del día 30 de marzo de 2015, aunque no transcurrieran de manera íntegra las 48 horas otorgadas para tal efecto, pues en su concepto fue responsabilidad de tales partidos presentar sus solicitudes de registro hasta el último día que tenían para hacerlo. En tal sentido, una vez que se realizó un análisis detallado a los numerales antes referidos, sus posibles interpretaciones, así como a las constancias procesales que obran en cada uno de los expedientes, se concluyó que los partidos políticos Humanista, Verde Ecologista de México y Encuentro Social sí dieron cumplimiento a los requisitos formulados por la autoridad electoral en tiempo y forma y presentaron oportunamente las sustituciones de sus candidatos, pues lo hicieron dentro de las 48 horas que al efecto se les concedieron. Lo anterior sin perjuicio de que los cumplimientos se hayan presentado abarcando parte del lapso de los 4 días previos a la sesión de registro de candidato respectiva, pues en el proyecto se concluye mediante una interpretación pro persona que tal limitación no le estableció el legislador para que se presentaran los cumplimientos a los requerimientos, sino para que se formularan por parte de la autoridad y en todos los casos los requerimientos se efectuaron con antelación a dicho periodo. En ese sentido, la interpretación propuesta por el actor se desestimó, pues generaría una limitación al beneficio otorgado a los postulantes por el legislador local de satisfacer el requerimiento formulado dentro de un plazo de 48 horas completas.
contadas de momento a momento, lo cual implicaría una restricción injustificada e innecesaria a sus derechos, lo que no resulta válido, pues estarían interpretando de manera extensiva limitaciones a los derechos humanos en lugar de maximizar su eficacia en favor de la persona, lo que es contrario a la directriz establecida en el artículo 1 constitucional. Por otra parte, en cuanto al planteamiento del actor, en el sentido de que las sustituciones de candidatos se realizaron de manera extemporánea al ser contrarias a lo previsto en la fracción primera del artículo 194 de la Ley Electoral Local, se calificó igualmente de infundado, pues si bien la porción normativa en estudio establece que el lapso de tiempo en el que se pueden realizar libremente sustituciones de candidatos es dentro del plazo establecido para el registro, ello no es igual a considerar que la norma se deba limitar única y exclusivamente a una de las etapas del registro de candidatos, correspondiente al periodo para presentar solicitudes, sino que en todo caso debe entenderse que el plazo para la sustitución libre de candidatos corre desde el inicio de la etapa de registros hasta el vencimiento del plazo con el que cuentan los postulantes para subsanar omisiones o sustituir candidatos. Por lo anterior se propone confirmar los acuerdos impugnados. Por otra parte, me permito dar cuenta de los proyectos de sentencia correspondientes a los recursos de revisión TEC-REP 17/2015 y TEC-REP 23/2015, ambos promovidos por Francisco Javier Martínez Bravo, representante del propietario del partido político Morena, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra del acuerdo número CGIE 45/2015, emitido por dicho Consejo en sesión especial del 4 de abril de 2015, mediante el cual se negó, entre otras cuestiones, el registro de las planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos de Acámbaro y Tarandacoa postuladas por dicho instituto político. En ambos asuntos se propone modificar el acuerdo combatido al estimarse que los motivos de disenso planteados por el impetrante son esencialmente fundados. Se concluyó lo anterior porque se considera que en ambos casos, atendiendo a la interpretación del artículo 191 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, debió darse al Instituto Político Accionante la oportunidad de sustituir a los candidatos que resultaron inelegibles, en virtud de que dicha condición de inelegibilidad se advirtió por parte de la Autoridad Administrativa Electoral hasta que se presentó el cumplimiento a los requerimientos que inicialmente fueron formulados, lo que no impide que se efectúe un nuevo requerimiento al partido postulante para que en un plazo breve pero razonable sustituya las candidaturas de quienes resultaron inelegibles, a fin de preservar el derecho al voto pasivo de los demás integrantes de la planilla por conductas que no les son atribuibles, así como el derecho del partido político postulante a sustituir al candidato inelegible y participar en la elección respectiva. Lo anterior, además, a fin de no provocar un daño al sistema democrático, pues ello evitaría que una fuerza jurídicamente apta para competir por tener registro como partido político se viera impedido de hacerlo, por lo que también se le privaría a una parte de la ciudadanía de una opción política por la cual emitir su sufragio, y finalmente se lesionarían los demás derechos político-electorales de ser votados de los otros integrantes de las planillas que sí reunían los requisitos para contender en la elección respectiva. En tal sentido, se arribó a la conclusión de que la responsable le dio un alcance lesivo a las disposiciones electorales locales aplicables, pues sin mediar un requerimiento para sustituir una candidatura respecto de un integrante de la planilla de ayuntamiento, optó por impedir el registro de toda la planilla, cuando el sistema constitucional y legal relacionado privilegia la subsistencia de las fórmulas y planillas sobre los candidatos en lo individual y prevé la posibilidad de sustitución de candidatos que sean considerados inelegibles. Por lo anterior, se propone modificar los acuerdos impugnados. A continuación, me permito dar cuenta del proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión TEC-REP 20/2015, promovido por el ciudadano Rodolfo Solís Parga, representante del Partido del Trabajo, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra del acuerdo número CGIE 44/2015, emitido por dicho Consejo en sesión especial celebrada el 4 de abril de 2015, mediante el cual negó el registro de las planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos de Apaseo el Alto y San Miguel de Allende, Guanajuato, postuladas por dicho instituto político. En el proyecto se propone modificar el acuerdo combatido al estimarse que los motivos de disenso planteados por el impetrante son esencialmente fundados. Se concluyó lo anterior al haberse acreditado que la Administración Pública Municipal de Apaseo del Alto, Guanajuato, se encontraba disfrutando de un periodo vacacional que abarcó del 30 de marzo al 3 de abril del año en curso, motivo por el cual resultó imposible dar cumplimiento al requerimiento formulado por la responsable, en el que concedió 48 horas para presentar, entre otros documentos, las constancias de residencia de dos candidatos, pues dicho plazo transcurrió casi en su totalidad al mismo tiempo en que la citada dependencia estuvo de vacaciones. Lo que fue informado oportunamente a la Autoridad Administrativa Electoral, sin que ésta tomara en cuenta las razones aludidas antes de proceder a la negativa del registro de la planilla,
con lo que se vulneró con el derecho a ser votado de los integrantes de esta, así como el derecho del partido de participar en la elección. Además, por lo que hace a la planilla de candidatos a contender en la elección municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, lo fundado del agravio radica en que de las documentales que obran en autos se advierte que si bien la autoridad administrativa electoral formuló un requerimiento al Partido del Trabajo para que cumpliera diversos requisitos relativos al registro de los candidatos postulados en su solicitud inicial, no menos verá resulta que dentro del plazo concedido para ello se presentó una sustitución de quien había sido postulado como quinto regidor propietario, dejando en su lugar al ciudadano Guillermo Avilés Palacios, lo que motivaba la obligación de la autoridad de revisar de nueva cuenta, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Comicial Local, el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de registro y de elegibilidad del nuevo candidato. Y en caso de encontrar alguna irregularidad, prevenir al partido para que lo subsane o para que sustituya al candidato, lo que en especie no aconteció, vulnerando con ello la omisión de la garantía de audiencia del accionante que consagra el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De no considerarse lo anterior, se evitaría que una fuerza jurídicamente apta para competir por tener registro como partido político se viera impedido de hacerlo, con lo que también se le privaría a una parte de la ciudadanía de una opción política por la cual emitir su sufragio, y finalmente se lesionarían los demás derechos políticos electorales de ser votados de los otros integrantes de la planilla que sí reunían los requisitos para contender en la elección respectiva. De ahí que los conceptos de agravio se consideren fundados. Finalmente, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador TEC-PES 17/2015, instaurado por el Consejo Municipal Electoral de Irapuato, Guanajuato, del Instituto Electoral Local, con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Gerardo Zavala Procel y proseguido además en contra del Partido Revolucionario Institucional por infracciones a la normativa electoral susceptibles de sanción, consistentes en la difusión de propaganda que en concepto del denunciante constituyen actos anticipados de campaña, además de que no reúnen diversos requisitos tales como la mención expresa de la calidad de precandidato de quien es promovido y la leyenda proceso interno de selección de candidatos, así como por no retirarla dentro de los plazos establecidos en el artículo 182 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. En el presente asunto se propone sancionar a los denunciados con una amonestación pública al estimarse parcialmente fundada la denuncia instada en su contra, pues si bien la propaganda denunciada no constituyó actos anticipados de campaña ni carece de los requisitos legales atinentes, la misma debió ser retirada 3 días antes del inicio del plazo para el registro de candidatos a ayuntamientos, lo que en especie no aconteció. Se concluyó lo anterior, pues al valorar las pruebas del expediente se tuvo por acreditada la existencia de la propaganda denunciada en 3 bardas en distintos puntos de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, que quedaron definidos en el proyecto, y una vez analizados en su conjunto, se tuvo por acreditado el elemento personal y el temporal, pero no así el subjetivo, pues no se aprecia que ésta haya tenido la intención de presentar una plataforma electoral o promocionar una candidatura con el propósito fundamental de adelantar su posicionamiento para el cargo al que fue postulado y obtener el voto de la ciudadanía en general, ya que en ese sentido, de la propaganda denunciada, no se aprecia ningún elemento que pretende incidir en el electorado para orientar la emisión del sufragio en la próxima jornada comicial en beneficio del incoado o en perjuicio de algún otro partido político o candidato, por lo que tal propaganda de pre-campaña no se configura como actos anticipados de campaña. En cuanto al incumplimiento de la referida propaganda de hacer mención expresa de la calidad de precandidato de quien es promovido y la leyenda proceso interno de selección de candidatos, se estimó infundado el planteamiento del denunciante, pues la propaganda sí cumple con los requisitos aludidos. Sin embargo, resultó fundado el planteamiento del denunciante relativo a la infracción al artículo 182, último párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues los denunciados fueron omisos en retirar su propaganda de pre-campaña por lo menos 3 días antes del inicio del plazo para el registro de candidatos, es decir, debían retirarla a más tardar el 16 de marzo del año en curso, lo que no aconteció, pues se constató su permanencia incluso a fechas 26 y 28 de marzo del año en curso. Irregularidad que al actualizarse es susceptible de sanción tanto al precandidato que difundió la propaganda como al partido político en cuyo proceso interno resultó electo, a este último al faltar a su deber de vigilancia y haber aceptado o al menos tolerado la difusión de dicha propaganda dentro de un lapso de tiempo prohibido por la normativa electoral. Ello considerando además de que el deslinde que pretendieron formular respecto a dicha propaganda resultó insuficiente. Consecuentemente, en el proyecto se propone imponer una sanción consistente en una amonestación pública al ciudadano José Gerardo Zavala Procel y al Partido Revolucionario Institucional por las infracciones a la normativa electoral analizadas con base en el análisis de la gravedad de la infracción, así como las circunstancias objetivas y condiciones subjetivas del caso en particular. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración los proyectos de la cuenta.
No haber intervenciones, le solicito al señor secretario general se sirva a tomar la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Alfaro Silva, Con los proyectos. magistrado Héctor René García Ruiz, Conforme con las propuestas. magistrado presidente Ignacio Cruz Puga, Son mi consulta. magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el recurso de revisión expediente número TEC-REV-08-2015 se resuelve, único, se confirma el acuerdo CG-IEF-040-2015 por el cual el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato aprobó el registro de planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos en los municipios de Abasolo, Celaya, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Guanímaro, León, Pénjamo, Salamanca, San Felipe, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende, Valle de Santiago, Villagrán y Yuriria, que postuló el Partido Humanista en los términos del considerando octavo de la presente resolución. Por lo que hace al recurso de revisión expediente número TEC-REV-11-2015, se resuelve, único, se confirma el acuerdo CG-IEF-036-2015, por el cual el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato aprobó el registro de planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos en los municipios de Abasolo, Acámbaro, Apaseo del Alto, Cortázar, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanímaro, Jaral del Progreso, Jerecuaro, Nuevo León, Ocampo, Purísima del Rincón, Romita, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Marabatío, Silao de la Victoria, Tarimoro, Uriangato, Villagrán, Jichú y Yuriria, que postuló el Partido Verde Ecologista de México en los términos del considerando octavo de la presente resolución. Referente al recurso de revisión expediente número TEG-REV-14-2015, se resuelve, único, se confirma el acuerdo CGIEG-041-2015 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el que aprobó el registro de planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos de Apaseo el Grande, Celaya, Guanímaro, León, San José Iturbide, San Miguel de Allende y Silao de la Victoria, postuladas por el Partido Encuentro Social, en los términos del considerando octavo de la presente resolución. Respecto del recurso de revisión, expediente número TEG-REV-17-2015, se resuelve, primero, se modifica en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CGIEG-045-2015 de fecha 4 de abril del 2015, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para los efectos precisados en la parte final del considerando octavo de la presente resolución. Segundo, una vez que se dé cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, se deberá informar a este órgano dentro de las 24 horas siguientes, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a hacer uso de los medios de apremio establecidos en la ley. En cuanto al recurso de revisión, expediente número TEG-23-2015, se resuelve. Primero, se modifica en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CGIEG 045-2015 de fecha 4 de abril de 2015, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para los efectos precisados en la parte final del considerando octavo de la presente resolución. Segundo, una vez que se dé cumplimiento al ordenado en la presente resolución, se deberá informar a este órgano plenario dentro de las 24 horas siguientes, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a hacer uso de los medios de apremio establecidos en la ley. En relación al recurso de revisión expediente número TEG-REV-20-2015, se resuelve. Primero, se modifica en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CGIEG-044-2015 de fecha 4 de abril de 2015, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente resolución. Segundo, una vez que se dé cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, se deberá informar a este órgano plenario
dentro de las 24 horas siguientes, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a hacer uso de los medios de apremio establecidos en la ley. Finalmente, en el procedimiento especial sancionador, expediente número TES-PES-17/2015, se resuelve: primero, el Pleno de este tribunal resultó competente para substanciar y resolver el procedimiento especial sancionador instruido en contra del ciudadano José Gerardo Zavala Procel y del Partido Revolucionario Institucional. Segundo, se declara parcialmente fundada la denuncia en los términos establecidos en los considerandos 8º a 10º de la resolución, por lo que se impone al ciudadano José Gerardo Zavala Procel y al Partido Revolucionario Institucional una amonestación pública en los términos precisados en este fallo. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado Héctor René García Ruiz para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración de este tribunal. Gracias, señor presidente, con su venia. Solicito al señor secretario José Israel Martínez Vidal proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente y magistrados del Pleno. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión TEC-REP 06/2015, promovido por el señor Mario Alonso Gallaga Porras, en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente a la ponencia del magistrado Héctor René García Ruiz. El quejoso se inconforma en contra del acuerdo CGIEEG/034/2015, emitido por dicho Consejo en sesión especial celebrada el 4 de abril de 2015, mediante el cual aprobó el registro de planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos de Abasolo, Querétaro, Purísima del Rincón, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José de Iturbide, Tarandacuao y Tarimoro, entre otras planillas de distintos municipios postuladas por el Partido de la Revolución Democrática. El actor señala en su recurso como primer agravio que el Partido de la Revolución Democrática pretendió subsanar fuera del plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 191 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato diversos requisitos vinculados a sus solicitudes de registro de candidatos a integrar los ayuntamientos aludidos, así como sustituir a diversos candidatos fuera del plazo que legalmente tenía para hacerlo, al resultar estos ineligibles. Refiere el quejoso como segundo agravio que le causa perjuicio el hecho de que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato haya tenido por acreditada la residencia de los ciudadanos postulados al cargo de segunda regidora propietaria y del quinto regidor suplente, ambos de la planilla postulada al Ayuntamiento de Purísima del Rincón, Guanajuato, mediante la copia certificada del primer testimonio de las escrituras públicas número 61.760 y 61.759 respectivamente, siendo que a su consideración dicho documento no es idóneo para acreditar tal requisito, por lo que afirma que dicha planilla no debió registrarse. Para la ponencia, el primer agravio se estima infundado y el segundo fundado, pero insuficiente para los efectos que el quejoso pretende por las siguientes consideraciones. Por lo que es el primer agravio, se considera infundado en virtud de que el Partido de la Revolución Democrática dio cumplimiento a los requerimientos y la constitución de candidatos dentro del plazo establecido en el artículo 191 de la ley de la materia, esto es dentro de las 48 horas siguientes a que se le notificaron dichos requerimientos, por lo que en ningún momento la autoridad administrativa electoral se apartó de las disposiciones normativas electorales al considerar presentados en tiempo los cumplimientos a los requerimientos formulados y consecuentemente otorgar el registro de la planilla, razón por la que no se comparte la interpretación que hace el recurrente del dispositivo legal antes citado. De lo anterior se concluye que el representante del Partido Acción Nacional, licenciado Mario Alonso Gallaga Porras, al señalar como extemporáneo el cumplimiento a los requerimientos del Partido de la Revolución Democrática, parte de la premisa errónea de que las prevenciones deben haber quedado satisfechas a más tardar el día lunes 30 de marzo de 2015, pues desde una óptica que maximice el ejercicio del derecho humano a ser votado, debe entenderse que la limitación temporal prevista en la parte final del artículo 191 de la Ley Electoral Local, que refiere siempre y cuando esto se realice 4 días antes de la sesión del registro de candidatos, debe entenderse referida a la autoridad electoral. En lo que respecta al segundo agravio, la ponencia lo considera fundado pero insuficiente para los efectos que pretende el quejoso. En efecto,
Como lo refiere el impetrante, las escrituras públicas cuestionadas no resultan idóneas y aptas para tener por acreditado que los ciudadanos Iliana Márquez Preciado y José Guadalupe Saldaña Nava cumplieron con el requisito previsto en el artículo 110, fracción tercera de la Constitución local, de tener cuando menos 2 años de residir en el municipio, en razón de que dichas documentales no fueron expedidas por la autoridad municipal competente, en los términos establecidos en el inciso C del artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 128, fracción octava de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Ahora bien, el artículo 191 de la Ley de la Materia relativo a la etapa de registros de candidaturas establece un primer momento en el que la autoridad electoral debe revisar los requisitos de elegibilidad de los candidatos, mismo que debe ser plenamente acreditado por los partidos políticos, a fin de obtener el registro de estos, según se colige del análisis de los artículos 190 y 191 de la Ley Judicial. Es por ello que dicha omisión actualiza un incumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sin embargo, atento a lo dispuesto por el artículo 191, incita, y conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, la autoridad administrativa electoral debió percatarse de tal circunstancia y requerir al Partido de la Revolución Democrática para que en un plazo perentorio de 48 horas contadas a partir de la notificación subsanara la deficiencia notada. Por lo anterior, se propone modificar el acuerdo CG-IEC, diagonal 034, diagonal 2015, de fecha 4 de abril de 2015, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para los efectos precisados en el párrafo anterior. De igual manera, doy cuenta con los expedientes TEC-REP 09, diagonal 2015, TEC-REP 12, diagonal 2015 y TEC-REP 15, diagonal 2015, promovidos por el ciudadano Mario Alonso Gallega Porras en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra de los acuerdos números CG-IEC 037, diagonal 2015, CG-IEC, diagonal 038, diagonal 2015 y CG-IEC, diagonal 035, diagonal 2015 respectivamente, emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en sesión extraordinaria celebrada el 4 de abril de 2015, mediante el cual se ha aprobado el registro de planillas de candidatos a integrar diversos ayuntamientos del Estado de Guanajuato postulados por Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Partido del Trabajo respectivamente. El recurrente en su recurso señala que las determinaciones tomadas por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por el cual se aprobaron los registros de las planillas de ayuntamiento postuladas por Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, se hicieron en contravención a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 191 de la Ley Judicial, en razón de que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato formuló diversos requerimientos a dichos partidos políticos durante el día 29 de marzo de este año, para que los cumplieran dentro del plazo de las 48 horas siguientes. Empero, apunta el inconforme, no debe entenderse como de 48 horas completas, pues ese plazo está condicionado al dispuesto en el segundo párrafo del artículo 191 de la Ley Judicial vigente, que dispone que las omisiones a sus solicitudes de registro o a la sustitución de candidatos las pueden efectuar siempre y cuando lo realicen 4 días antes de la sesión de registro de candidatos, por lo que si los requerimientos les fueron formulados el día 29 de marzo, el partido requerido tenía hasta el lunes 30 de marzo para satisfacerlos, en estricto apego a que los días 31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril comprenden el bloque de los 4 días anteriores al de la sesión de registro de candidatos que se celebró el 4 de abril del año en curso. Por ello solicita la cancelación del registro de las planillas de ayuntamiento de candidatos de Irapuato y San Miguel de Allende postuladas por el partido político Movimiento Ciudadano, Abasolo, Apaseo Alto, Cuerama, Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Guanímaro, Salvatierra, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Arandacuau, Uriangate y Yuriria, postuladas por Nueva Alianza, y a Paseo Grande, Guanajuato, Guanímaro, Irapuato, León, Pueblo Nuevo, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, Santa Cruz de Constantino Rosas, Silao de la Victoria, Tarimoro y Villagrán, postuladas por el Partido del Trabajo. Para la ponencia, la interpretación del segundo párrafo del artículo 191 de la Ley Judicial vigente, propuesta por el actor, debe desestimarse, pues generaría que aquellos ciudadanos o partidos políticos que cumplieron con las prevenciones realizadas por la autoridad electoral, abarcando parte del lapso de los 4 días previos a la celebración de la sesión de registro de candidatos, se les limite el beneficio otorgado por el legislador local de satisfacer el requerimiento formulado dentro de un plazo de 48 horas completas, contadas de momento a momento, lo cual implicaría una restricción injustificada e innecesaria a sus derechos, lo que no resulta válido, pues estaría interpretando de manera extensiva limitaciones al ejercicio de derechos humanos en lugar de maximizar su eficacia en favor de la persona,
lo que es contrario a la directriz establecida en el artículo 1 constitucional. Por ello, realizando una interpretación por persona del precepto jurídico en cita, se arriba a la convicción de que todos los partidos políticos o ciudadanos que hayan presentado una solicitud de registro de candidatos dentro del plazo señalado por la norma, es decir, del 20 al 26 de marzo de 2015, sin importar el momento en que lo hagan, deben gozar del beneficio del mérito en igualdad de circunstancias al otorgado al resto de los postulantes, situación que se traduce en una medida racional que justifica la aplicación del precepto en cuestión. Por tanto, es de concluirse, desde una óptica que maximice el ejercicio del derecho humano a ser votado, debe entenderse que la limitación temporal prevista en la parte final del artículo 191 de la Ley Electoral Local, que refiere siempre y cuando esto se realice 4 días antes de la sesión del registro de candidatos, debe entenderse referida a la autoridad electoral. Por lo anterior, se propone confirmar los acuerdos CG-IEG, diagonal 037, diagonal 2015, CG-IEG, diagonal 038, diagonal 2015 y CG-IEG 035, diagonal 2015, emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión extraordinaria celebrada el 4 de abril de 2015. Por otro lado, se da cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión TEC-RED-18, diagonal 2015, promovido por el señor Francisco Javier Martínez Bravo en su carácter de representante del partido político Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en contra del acuerdo CG-IEG diagonal 045 diagonal 2015, en el que se negó el registro de la planilla de candidatos a integrar el Ayuntamiento de Querétaro, Guanajuato, postulado por el mencionado partido político. El actor señala en su recurso que le causa agravio la negativa del registro de la planilla integral del Ayuntamiento de Querétaro, Guanajuato, ya que se les priva del derecho político a ser votado y virtud de que afirma haber dado cabal cumplimiento al requerimiento REC diagonal 159 diagonal 2015 formulado por la autoridad responsable. Para la ponencia, se considera dicho agravio fundado por las siguientes consideraciones. En relación con el tema que nos ocupa, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado que si de la revisión de los requisitos exigidos para otorgar el registro a una planilla postulada por un partido político o coalición para contender en la renovación de ayuntamientos, la autoridad electoral se percata de la falta de demostración de los requisitos legales necesarios respecto de una minoría de sus integrantes y no se encuentra en la actitud de hacer un requerimiento para la subsanación de los elementos faltantes, o después de haberle hecho que existe tal circunstancia o se tiene prueba plena de que dichos candidatos no reúnen algún requisito, procede a notificar personalmente al partido o coalición postulante y conceder un plazo breve pero razonable para que proceda a la sustitución. En tal virtud, la autoridad responsable al percatarse de la elegibilidad del candidato propuesto a primer regidor suplente debió notificarle de inmediato para que en un plazo breve pero razonable procediera a la sustitución de la candidatura en términos de lo dispuesto por el artículo 191, párrafo segundo de la Ley Electoral Local. Máxime, si se considera que en especie el cumplimiento del requerimiento aludido se presentó el 31 de marzo de 2015 y la fecha en que debe tomar la decisión definitiva en torno al otorgamiento o negativa de los registros del ayuntamiento se verificó hasta el 4 de abril del mismo año, por lo que la circunstancia extraordinaria manifiesta de que en la revisión del requerimiento se constató la inegibilidad de uno de los candidatos de la planilla, se justificaba la emisión de un requerimiento en tal sentido. Lo anterior no riñe con la limitación temporal establecida en la parte final del párrafo segundo del artículo 191 antes mencionado respecto al impedimento que tiene la autoridad administrativa electoral de formular requerimientos a los postulantes para que sucedan omisiones o sustituyan candidaturas dentro de los 4 días anteriores a la fecha en que se celebra la sesión de registro de candidatos, pues tal norma debe interpretarse en el sentido de que opera en supuestos ordinarios, pero no cuando se presentan circunstancias extraordinarias que justifique formular algún requerimiento adicional sobre cuestiones no advertidas al formular la prevención de ley. Por lo expuesto, se propone modificar el acuerdo CG-IEG diagonal 045 diagonal 2015 de fecha 4 de abril de 2015 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para que dicha autoridad deje sin efecto la negativa de registro decretada en contra del partido Morena en lo que respecta a la planilla postulada al Ayuntamiento de Querétaro, Guanajuato, y previo acordar lo conducente a su registro, requiera a dicho instituto político para que entre las 48 horas siguientes a la notificación respectiva sustituya al candidato por puesto primer regidor suplente en términos de lo dispuesto por el artículo 191, párrafos primero y segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión TEC-RED
2015, interpuesto por Francisco Javier Martínez Bravo, representante propietario de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra del acuerdo número CG-045-2015, emitido por dicho instituto en sesión extraordinaria celebrada el 4 de abril de 2015, mediante el cual negó el registro de la planilla del Ayuntamiento de Gonímaro, Guanajuato, postulada por dicho instituto político. El recurrente manifiesta que le causa agravio la negativa del registro de la planilla e integrar el Ayuntamiento de Gonímaro, Guanajuato, ya que el Instituto Electoral del Estado priva a dicha planilla del derecho político a ser votado, en atención a que dicho instituto apoyó su negativa en el hecho de que el actor no dio cumplimiento al requerimiento REC-091-2015, en el que se le pidió sustituir a la candidata a segundo regidor suplente, ciudadana Andrea Esmeralda Rangel Chávez, por ser inelegible al no contar con la edad mínima de 21 años exigida en el artículo 110, fracción segunda de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, por lo que al no encontrarse la planilla integrada en su totalidad, la Autoridad Administrativa Electoral negó el registro de la misma en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 191 de la Ley Comicial vigente. Situación que el recurrente señala que no es cierta, ya que en fechas 31 de marzo y 5 de abril, mediante sendos escritos, solventó dichos requerimientos. Por ello considera que se violaron diversas disposiciones contenidas en tratados internacionales, al considerar que el hecho de que uno o varios integrantes de la planilla que reunieron los requisitos de elegibilidad no es motivo para negar el registro al resto de los integrantes de la planilla. Además señala que la aplicación del artículo 191 último párrafo en relación con el 181 fracción tercera ambos de la ley electoral vigente constituye una desproporción sancionatoria al considerar que por las deficiencias de un requisito de solicitud de un candidato se afecte de manera grave y radical a toda la planilla. Por ello considera que el artículo mencionado en primer término es inconstitucional e inconvencional. Por lo anterior, solicita se revoque la negativa de registro de la fórmula de segunda y de toda la planilla de candidatos a contender por ese ayuntamiento del municipio de Gonímaro, Guanajuato, que debidamente presentó Morena. Para la ponencia, se considera que es infundada la afirmación del inconforme y de haber satisfecho el requerimiento pasado 31 de marzo de 2015, al no existir documento alguno del que se desprendiera que el recurrente haya cumplido con el requerimiento solicitado por la autoridad responsable. Respecto a los restantes agravios, se consideran operantes y fundados por lo siguiente. La autoridad responsable interpretó y aplicó el artículo 191 de la Ley Comicial vigente en términos absolutos, al considerar que todos los integrantes debían cumplir con los requisitos establecidos en la ley, por lo que si uno de los presupuestos no se satisfacía, resultaba suficiente para negar el registro, sin realizar una ponderación entre la limitación incita y el derecho a ser votado de entre los demás integrantes de la planilla. Asimismo, el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución local se desprende una serie de derechos inmersos en los principios de igualdad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como el principio prohíbe en cuanto a la interpretación de la ley, el principio del debido proceso, la garantía de acceso a la justicia y no discriminación. Además, los derechos fundamentales de carácter político electoral no son absolutos o limitados tampoco en el ámbito del derecho internacional que los rige, sino que pueden ser objeto de ciertas restricciones permitidas siempre que las mismas no sean irracionales, injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan en privar de su esencia a cualquier derecho, fin, principio o valor constitucional o electoral fundamental. Por lo que la interpretación dada por la autoridad electoral no reúne las características de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que como tal debe cumplir. En ese tenor, la prohibición del registro de la planilla por el hecho de que uno de los aspirantes sea inelegible genera una afectación al derecho de igualdad y de participación política de los demás integrantes de la planilla del ayuntamiento. Lo anterior es así, al no establecer el último párrafo del artículo 191, una limitante en cuanto a que únicamente se debe excluir al aspirante inelegible, lo que afecta en forma trascendente el derecho de igualdad y participación política del ciudadano en su modalidad de ser votado, situación que además trasciende del principio de certeza jurídica, ello porque en una norma no debe existir, no generar duda o incertidumbre en cuanto a su contenido. Por lo tanto, dicha disposición se estima que resulta inconstitucional e inconvencional al ser una restricción desproporcional y excesiva que afecta en forma trascendente el derecho de los demás aspirantes a integrar el Ayuntamiento de Gonímaro, Guanajuato, así como el derecho de participación política. Así las cosas, se considera que el último párrafo del artículo 191 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato
por el legislador local es contrario a la Constitución Federal, a la Constitución local y a los tratados internacionales, al ser una restricción desproporcionada y innecesaria a un derecho fundamental y por tanto se propone declarar su inaplicación al caso concreto. Por todo lo anterior, se propone modificar en lo que fue materia de impugnación en el acuerdo CGIEC diagonal 045 diagonal 2015 de fecha 4 de abril de 2015, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Es la puerta, señores magistrados. Gracias, Israel. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, le solicito, señor secretario general, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva, Con los proyectos. magistrado Héctor René García Ruiz, Son mi ponencia. magistrado presidente Ignacio Cruz Puga, De acuerdo. magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el recurso de revisión expediente número TEG-REP-06 diagonal 2015 se resuelve. Primero, se modifica en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CGIEC diagonal 034 diagonal 2015 de fecha 4 de abril de 2015 dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para los efectos precisados en la parte final del considerando noveno de la presente resolución. Segundo, una vez que se dé cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, se deberá informar a este órgano plenario dentro de las 24 horas siguientes, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a hacer uso de los medios de apremio establecidos en la ley. En cuanto al recurso de revisión expediente número TEG-REP-09 diagonal 2015 se resuelve. Único, se confirma el acuerdo CGIEC diagonal 037 diagonal 2015 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el que se aprobó el registro de planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos de Abasolo, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Comonfort, Coronel, Cortázar, Dolores Hidalgo, Guanímaro, Irapuato, Jerécuaro, Moroleón, Salamanca, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Talimoro y Villagrán, postuladas por el partido Movimiento Ciudadano, en los términos del considerando octavo de la presente resolución. Respecto del recurso de revisión número TEG-REP-12 diagonal 2015, se resuelve. Único, se confirma el acuerdo CGIEC diagonal 038 diagonal 2015 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el que aprobó el registro de planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Comonfort, Cortázar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanímaro, Caral del Progreso, Querécuaro, Moroleón, Pueblo Nuevo, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán y Yuriria, postuladas por el partido Nueva Alianza, en los términos del considerando octavo de la presente resolución. Referente al recurso de revisión número TEG-15 diagonal 2015 se resuelve. Único, se confirma el acuerdo CGIEC diagonal 035 diagonal 2015 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el que aprobó el registro de planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Grande, Celaya, Coronel, Cortázar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Guanímaro, Irapuato, León, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao de la Victoria, Tarimoro, Valle de Santiago y Villagrán, postuladas por el Partido del Trabajo, en los términos del considerando octavo de la presente resolución. En relación al recurso de revisión número TEG-REP-18 diagonal 2015, se resuelve. Primero, se modifica en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CGIEC diagonal 045 diagonal 2015 de fecha 4 de abril, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para los efectos precisados en la parte final del considerando octavo de la presente resolución. Segundo, una vez que se dé cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, se deberá informar a este órgano plenario dentro de las 24 horas siguientes, remitiendo copia certificada de las constancias
que así lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá a hacer uso de los medios de apremio establecidos en la ley. Finalmente, en cuanto al recurso de revisión número TEG-REP-21/2015, se resuelve. Primero, se declara la inaplicación del último párrafo del artículo 191 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato al caso concreto. Segundo, se modifica en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CGIEG-045/2015 de fecha 4 de abril, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para los efectos precisados en la parte final del considerando octavo de la presente resolución. Tercero, una vez que se dé cumplimiento al ordenado en la presente resolución, se deberá informar a este tribunal dentro de las 24 horas siguientes, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a hacer uso de los medios de apremio establecidos en la ley. A continuación, tiene el uso de la voz el señor magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva para la cuenta de los proyectos de resolución que somete a la consideración de este tribunal. Gracias, presidente. Voy a solicitar al secretario Rodolfo Elías González, por favor, de cuenta al pleno de este organismo jurisdiccional con los proyectos que mi ponencia pone a su consideración. Un gusto, magistrado, con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer término, me permito dar cuenta al pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión número T-REP-04/2015, promovido por Rogelio Carrillo Guerrero como representante del partido político Encuentro Social en contra del acuerdo CGIE-047/2015 de fecha 4 de abril del año en curso, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, específicamente sobre lo determinado en relación a la planilla postulada por el Instituto Político en Comento para contender en la elección municipal de Abasolo, Guanajuato. El promovente se inconformó con el desechamiento de su planilla postulada para contender en dicho municipio como consecuencia de la presunta falta de exhibición de la copia de la credencial del elector del candidato propuesto para ocupar el cargo de primer regidor propietario. Sin embargo, en el proyecto se clarifica que, tal como lo señala el partido político recurrente, fue equivocada la determinación asumida por la autoridad administrativa al negar el registro de los candidatos postulados por Encuentro Social, pues la documental aludida fue presentada desde la solicitud inicial de registro hasta en 2 ocasiones, lo que se aprecia a hojas 71 y 72 del sumario, por lo que no existe justificación para la negación del registro solicitado. Por tanto, en el proyecto se propone modificar el contenido del acuerdo impugnado para que se autorice el registro de la candidatura postulada por el partido Encuentro Social para integrar el Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato. Enseguida, doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión T-REP-7/2015 promovido por Mario Alonso Gallara Porras en su carácter de representante del Partido Acción Nacional en contra del acuerdo CGIE-039/2015 dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, mediante el cual se aprobó el registro de las planillas de candidatos postulados por el Partido Morena para integrar los ayuntamientos de Abasolo, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, Faral del Progreso, Manuel Doblado, Pénjamo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Silao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán y Yuriria. En el caso, el Instituto Político Actor sostuvo que el cumplimiento dado por el partido político Morena a los requerimientos efectuados por la autoridad administrativa para lograr el registro de sus candidatos resulta extemporáneo, porque no se dio antes de los 4 días previos a la realización de la sesión del Consejo General, lo que a juicio de la parte actora transgrede lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 191 de la Ley Comicial del Estado. Tal planteamiento, a juicio de esta autoridad jurisdiccional, debe considerarse infundado, pues la interpretación que pretende dar el impugnante al artículo en que basa su impugnación es restrictiva, lo que resulta contrario con el actual panorama interpretativo de las normas electorales, donde debe involucrarse el ejercicio de derechos fundamentales como es el de poder ser votado. Por tanto, al considerarse en el proyecto que se propone que el artículo 191
puede admitir al menos una interpretación diferente, que es la que favorece el ejercicio del derecho fundamental en comento, el tribunal se acoge a la misma para considerar que el acto previsto por el legislador, que debe efectuarse al menos 4 días antes de la sesión del Consejo, es el requerimiento que en su caso efectúe la autoridad administrativa electoral a quien incumpla con alguno de los requisitos para el registro de sus candidatos, o bien la sustitución de un partido político de alguno de sus candidatos, lo que sí se satisfizo en la especie. En un segundo agravio, se aqueja el incidente de la validación por parte de la autoridad administrativa del acta notarial presentada por el partido Morena para acreditar la residencia de su candidata a cuarta regidora propietaria del Ayuntamiento de Paseo el Grande, Guanajuato, Dolores Jimena Miranda Rico, con lo que estima se violentó el contenido de la fracción tercera del artículo 110 de la Constitución Política Local en relación con el artículo 190, inciso C, de la Ley Comicial del Estado. En el proyecto se considera que dicho agravio es fundado, aunque al final inoperante para incidir en la modificación de la resolución impugnada. Lo primero, al ser clara la disposición normativa del artículo 190, inciso C, de la Ley Electoral Local, al establecer que es la carta de residencia expedida por la autoridad municipal la documental que debe presentarse para acreditar el requisito de residencia. Sin embargo, lo inoperante del agravio deriva del estudio de las circunstancias extraordinarias acontecidas en el caso, mismas que impidieron la presentación oportuna de la carta de residencia expedida por la autoridad municipal de Paseo el Grande, Guanajuato. En primer término, se consideró que la designación de la candidata Dolores Jimena Miranda Rico obedeció al requerimiento para hacer la sustitución de candidato que se efectuó al partido solicitante hasta los últimos minutos del día domingo 29 de marzo del año en curso, por lo que el Instituto Político multialudido debió primero deliberar hasta tomar la decisión de quién sería la persona que sustituiría al cuarto regidor propietario, y hasta los momentos previos a la decisión era imposible hacer el acopio de las documentales idóneas para dejar plasmada la elegibilidad del nuevo candidato. Además, se consideró en el proyecto que el requerimiento se dio en la semana comprendida del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril del año que corre, lapso en el que transcurrió la denominada Semana Santa y donde no podía obtenerse la constancia aludida, por encontrarse sin laborar las oficinas de gobierno municipales. Atendiendo a lo anterior, lo correcto sería que la autoridad administrativa electoral requiriera adicionalmente al partido político para que pudiera subsanar dicha circunstancia. Sin embargo, ya que la misma fue colmada por el Instituto Político Tercero Interesado durante el trámite del recurso, exhibiendo la constancia de residencia expedida por la autoridad municipal respectiva, en el proyecto se propone mantener intacto el registro concedido por la autoridad administrativa a Morena. Asimismo, doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con los proyectos de resolución correspondiente a los recursos de revisión TEC-REP-10/2015 y TEC-REP-13/2015, promovidos ambos por Mario Alonso Gallaga Porras en su carácter de representante del Partido Acción Nacional, el primero de ellos en contra del acuerdo CG-IE/033/2015, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 4 de abril de 2015, mediante el cual se aprobó el registro de las planillas de candidatos postulados por la coalición Juntos para Servir, conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para integrar los ayuntamientos de Paseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Tierra Blanca en la elección a celebrarse el 7 de junio del año en curso. El segundo asunto, promovido en contra del acuerdo CG-IE/032/2015, dictado por la propia autoridad indicada, mediante el cual se aprobó el registro de las planillas de candidatos postulados por el partido político Revolucionario Institucional para integrar los ayuntamientos de Acámbaro, Doctor Mora, Guanímaro, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, Silao de la Victoria y Tarandacuao, en la elección a celebrarse el 7 de junio. En ambos proyectos sostiene el Instituto Político Actor que el cumplimiento dado por el partido Morena a los requerimientos efectuados por la autoridad administrativa para lograr el registro de sus candidatos resulta extemporáneo, porque no se dio antes de los 4 días previos a la realización de la sesión del Consejo General, lo que a juicio del actor trasgrede lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 191 de la Ley Comicial del Estado. Por tanto, se da a dicho agravio el mismo tratamiento que en el caso del recurso TEC-REP-10/2015,
considerándolo infundado, ya que la interpretación que pretende dar el impugnante al artículo en comento es restrictiva, lo que resulta contrario con el actual panorama interpretativo de las normas electorales, donde debe involucrarse el ejercicio de derechos fundamentales, como es el de poder ser votado. Por tanto, al considerarse en los proyectos propuestos que el artículo 191 puede admitir al menos una interpretación diferente que favorece el ejercicio del derecho fundamental en comento, el tribunal se acoge a la misma para considerar que el acto previsto por el legislador, que debe efectuarse al menos 4 días antes de la sesión del Consejo, es el requerimiento que en su caso efectúe la autoridad administrativa electoral a quien incumpla con alguno de los requisitos para el registro de sus candidatos, o bien la sustitución de un partido político de alguno de sus candidatos, lo que sí se satisfizo en la especie. De acuerdo a lo anterior, se propone también confirmar el sentido de los fallos impugnados. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al expediente identificado como T-JPDC-19/2015, promovido por la ciudadana María de los Ángeles Juárez Hernández, en contra de los acuerdos CGIE-031/2015 y CGIE-033/2015, emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado el día 4 de abril del 2015, donde se registraron las planillas de candidatos a miembros del ayuntamiento, propuestas respectivamente por el Partido Acción Nacional y la coalición Juntos para Servir, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza. En el proyecto se establece que la demandante sí cuenta con interés legítimo para demandar en el presente asunto. Se distinguió además que la pretensión medular estriba en que el órgano jurisdiccional modifique los acuerdos impugnados con la finalidad de que los institutos políticos demandados presenten sus candidaturas adecuándose estrictamente al principio de paridad de género, tanto en el sentido horizontal como en el transversal, esto es, desde las candidaturas de presidente municipal, síndico y desde luego regidores. Para la ponencia, los agravios se consideran inoperantes, pues si bien no se desconoce que en el sistema electoral de nuestro país se ha venido intentando cada vez con mayor ahínco el reconocimiento del derecho de las mujeres al acceso de las funciones públicas en condiciones de igualdad con los hombres, lo cierto es que en la legislación de nuestro Estado se establecieron una serie de reglas que generaron un grado de certeza para los partidos políticos en torno a la forma de presentación de sus candidaturas, reglas que no fueron combatidas por parte interesada. En el mismo sentido, al emitir el pronunciamiento sobre la aprobación o no de un registro, el Consejo General respectivo del Instituto Electoral del Estado debía considerar las medidas afirmativas establecidas expresamente en la norma para garantizar la igualdad en el acceso a cargos de elección popular de hombres y mujeres. Por ello, conforme a la estructura que rige nuestro sistema electoral, modificar dicho panorama implicaría transgredir los principios de certeza y seguridad jurídica. Efectivamente, la situación jurídica de los partidos políticos y de las personas que ocupan las candidaturas deben contar con una estabilidad previsible, dado que el modelo del proceso electoral otorga definitividad a las diferentes etapas a efecto de alcanzar la finalidad última de dicho proceso, que estriba en que el día de la jornada electoral la ciudadanía conozca con claridad las personas que se postulan para ser votadas. Es decir, que la ciudadanía en general, como principal destinataria de las normas electorales, pueda ejercer su voto debidamente informada por cuanto a la actuación de los partidos políticos y de las candidatas y candidatos registrados, los cuales se sujetaron a las bases electorales definidas con anterioridad para aplicarse al proceso electoral. Por tanto, si bien es cierto que a la paridad debe dársele un efecto útil para alcanzar una igualdad sustancial o material en el acceso a los cargos de elección popular, conforme con la interpretación progresista del derecho, la cual debe tender hacia la protección de los derechos político-electorales de las personas que se identifiquen dentro de un grupo en situación de vulnerabilidad, también lo es que en el caso concreto su aplicación es inatendible en atención a los principios de certeza y seguridad jurídica que rigen en el proceso electoral. Se señala pues en el proyecto que debe prevalecer el principio de certeza rector del proceso electoral, porque da mayor estabilidad al derecho de autoorganización de los partidos políticos y a los derechos de las personas que se encuentran registradas como candidatas y candidatos a los cargos de elección popular, dado que los primeros planificaron y realizaron sus procedimientos internos con base en los lineamientos previamente fijados por la autoridad administrativa electoral local,
con el fin de respetar la postulación de candidaturas en condiciones de paridad, y las segundas se ajustaron a la normativa y reglas aplicables para tal fin. Además, porque su aplicación podría modificar la situación jurídica no solo de los candidatos, sino también de las candidatas registradas, quienes no presentaron medio de impugnación alguno contra las reglas establecidas para garantizar el principio de paridad por los partidos y por las autoridades electorales. En efecto, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cuya sentencia se impugna a través del juicio que nos ocupa, lo promovió una ciudadana a quien se le reconoce el derecho de acceso a la justicia por pertenecer al grupo en situación de vulnerabilidad. En la demanda, sin embargo, no manifiesta estar participando en el procedimiento electoral que se lleva a cabo en nuestro Estado. Lo anterior es importante tomarlo en consideración en el caso, porque la consecuencia de aplicar la dimensión horizontal de la regla de paridad implicaría ordenar a los partidos políticos que realizaran los ajustes necesarios para lograr dicha paridad, y los cambios podrían modificar incluso la situación jurídica de candidatas ya registradas, dado que los partidos políticos cuentan con el derecho de autoorganización, sin que ellas hubieran manifestado su inconformidad con las reglas aplicadas para garantizar el principio de paridad, y mucho menos que hubieran considerado la afectación a su derecho a participar en condiciones de igualdad. De modo que, si con la aplicación de las reglas diseñadas y aceptadas por los partidos en su debida oportunidad, ninguno de los últimos ha planteado a la jurisdicción la afectación a alguno de sus derechos, es claro que al aplicar la dimensión horizontal de la paridad solicitada por la recurrente, se generaría incertidumbre en el presente procedimiento electoral, puesto que se tendrían que realizar cambios que impactarían en las siguientes etapas. Se agrega además que por la avanzada etapa del proceso electoral no puede darse la modificación solicitada, ya que de lo contrario no habría certeza de cuáles candidatos podrían iniciar las campañas en este momento y por qué los partidos políticos y las personas registradas en las candidaturas ya han preparado la estrategia política a través de la cual se posicionarán ante la ciudadanía para efecto de atraer su voto, y han erogado recursos en la propaganda electoral que utilizarán durante la precampaña. Por lo anterior, se propone confirmar los acuerdos impugnados. Por otra parte, en los asuntos relativos a los recursos de revisión identificados como TEC-Red-16/2015 y TEC-Red-19/2015, promovidos ambos por Francisco Javier Martínez Bravo, representante del partido político Morena, en contra del acuerdo CG-IEC/045/2015, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el primero en relación a la solicitud de registro de la planilla de los candidatos a integrar el Ayuntamiento de León, Guanajuato, y el segundo con relación al Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, Guanajuato. En ambos asuntos, el impugnante alega que el acuerdo impugnado no se encuentra fundado ni motivado, lo que a juicio de la ponencia resulta inexacto, al demostrarse que en el acuerdo se contienen las razones y fundamentos específicos que sustentaron la negativa del registro. En los agravios donde el recurrente alude que sí cumplió con la exhibición del requisito correspondiente al alta del padrón electoral, se demuestra en el proyecto que dichas argumentaciones carecen de sustento, ya que de las constancias arrimadas al sumario no es posible obtener tal circunstancia. El argumento impugnativo donde el recurrente manifiesta que la determinación de la autoridad administrativa es ilegal por no haber realizado el apercibimiento de ley al efectuar la prevención de requisitos, se considera igualmente infundado, pues se determinó en el proyecto que no hay precepto que establezca la obligación de acompañar una prevención con el apercibimiento respectivo, pero además se determinó que el apercibimiento pretendido es innecesario, al derivar de la propia ley las consecuencias de un incumplimiento, y por ser los partidos políticos conocedores del marco legal establecido al que deben sujetarse para ejercer las prerrogativas o derechos que la ley les concede, de manera que no pueden manifestarse desconocedores de las consecuencias aplicadas. Por otra parte, el agravio donde alude el recurrente que el requisito de exhibición de la constancia de registro en el padrón electoral es inconstitucional y desproporcionado, se considera también infundado. Lo anterior al razonarse en el proyecto que el derecho al voto no es absoluto y que para asegurarse de la idoneidad de un candidato, el legislador estableció una serie de requisitos donde precisamente se cuenta el de exhibir el alta al padrón electoral. Por otro lado, se considera fundado el agravio donde aduce el recurrente
que el incumplimiento en la presentación de los documentos atinentes al registro por parte de uno de sus candidatos no puede acarrear las consecuencias determinadas por la autoridad electoral, es decir, el no registro de la planilla completa, pues a su consideración fue indebidamente aplicado el contenido del último párrafo del artículo 191 de la Ley Electoral Local. Lo anterior, al ponerse en evidencia que la autoridad administrativa no siguió el orden establecido en la normatividad para permitir al partido político impugnante que lograra el registro de sus candidatos. En concreto, se demostró en el proyecto que al haberse actualizado la inelegibilidad de uno de los candidatos propuestos en la planilla originalmente presentada por Morena, correspondía que tal partido fuera requerido para sustituir a su candidato, lo que no aconteció en la especie. Por tanto, en el proyecto se propone instruir a la autoridad primigenia para que conceda un plazo de 48 horas al Instituto Político Impugnante a efecto de que pueda sustituir a su candidato, y en base a lo anterior se proceda a determinar la procedencia o no del registro respectivo. En el mismo proyecto se estableció que con lo resuelto no se estaba aplicando ya al partido impugnante el último párrafo del artículo 191 de la Ley Comicial Local, y que por ello no procedía a realizar un análisis sobre su constitucionalidad y apego a la convencionalidad de dicho precepto. Finalmente, doy cuenta con el proyecto del recurso de revisión identificado como T-Red-22/2015, promovido también por Francisco Javier Martínez Bravo, representante del partido político Morena, en contra del acuerdo CGIE/045/2015, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en relación a la solicitud de registro de la planilla de los candidatos a integrar el Ayuntamiento de San Felipe, Guanajuato. En el agravio donde el recurrente refiere que sí cumplió con la exhibición del requisito correspondiente al alta del padrón electoral, se demuestra en el proyecto que dichas argumentaciones carecen de sustento, ya que de las constancias arrimadas al sumario no es posible obtener esa circunstancia. El agravio donde alude el recurrente que el requisito de exhibición de constancia de registro en el padrón electoral se considera inconstitucional y desproporcionado, se estima infundado. Lo anterior, al razonarse que el derecho al voto no es absoluto y que para asegurarse de la idoneidad de un candidato, el legislador estableció una serie de requisitos donde precisamente se cuenta el de exhibir el alta al padrón electoral. Por otro lado, se estima fundado el agravio donde alude el recurrente que el incumplimiento en la presentación de los documentos atinentes al registro por parte de uno de sus candidatos no puede acarrear las consecuencias determinadas por la autoridad electoral. Lo anterior, al ponerse en evidencia que la autoridad administrativa no siguió el orden establecido en la normatividad para permitir al partido político impugnante que lograra el registro de sus candidatos. En concreto, se demostró en el proyecto que al haberse actualizado la inelegibilidad de uno de los candidatos propuestos en la planilla originalmente presentada por Morena, correspondía que tal partido fuera requerido para sustituir a su candidato, lo que no aconteció en la especie. Por tanto, en el proyecto se propone instruir a la autoridad primigenia para que dé un plazo de 48 horas al Instituto Político Impugnante a efecto de que pueda sustituir a su candidato y en base a lo anterior proceda a determinar la procedencia o no del registro solicitado. En el mismo proyecto se estableció que con lo resuelto no se estaba aplicando al partido impugnante el último párrafo del artículo 191 de la Ley Electoral Local y que por lo tanto no procedía a realizar un análisis sobre su constitucionalidad y convencionalidad de este precepto. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Rodolfo. A su consideración los proyectos de la cuenta, señores magistrados. Si no hubiera intervenciones, por favor tome la votación, secretario general. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Suárez Silva, Los proyectos de mi cuenta. magistrado Héctor René García Ruiz, De acuerdo con los proyectos. magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. De acuerdo. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Armando. En consecuencia, en el recurso de revisión número TEC-REP-04/2015 se resuelve: primero, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión. Segundo, en lo que fue materia de impugnación, se modifica el acuerdo CGIE/047/2015 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 4 de abril de 2015, en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución. Tercero, una vez que se dé cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución,
la autoridad responsable deberá informar a este órgano jurisdiccional lo concerniente, remitiendo copias certificadas de las constancias que así lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se hará uso en su contra de los medios de apremio previstos en la ley. En cuanto al recurso de revisión número TEG-REV-07/2015, se resuelve. Primero, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión. Segundo, se confirma el acuerdo CG-IEG/039/2015 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 4 de abril, en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta resolución. Por lo que hace al recurso de revisión número TEG-REV-10/2015, se resuelve. Primero, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión. Segundo, se confirma el acuerdo CG-IEG/033/2015 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 4 de abril, en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta resolución. En relación al recurso de revisión número TEG-REV-13/2015, se resuelve. Primero, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resultó competente para conocer y resolver del presente recurso de revisión. Segundo, se confirma el acuerdo CGIEG/032/2015 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 4 de abril, en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta resolución. Respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número TEG-JPDC-19/2015, se resuelve. Primero, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resultó competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, se confirman los acuerdos identificados con los números CGIEG-031/2015 y CGIEG-033/2015, emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 4 de abril, en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta resolución. Referente al recurso de revisión número TEG-REV-16/2015, se resuelve. Primero, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión. Segundo, se modifica el acuerdo CGIEG/045/2015 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 4 de abril, en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta resolución. Por lo que hace al recurso de revisión número TEG-REV-19/2015, se resuelve. Primero, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión. Segundo, se modifica el acuerdo CGIEG/045/2015 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 4 de abril, en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta resolución. Finalmente, en el recurso de revisión número TEG-REV-22/2015, se resuelve. Primero, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resultó competente para conocer y resolver del presente recurso de revisión. Segundo, se modifica el acuerdo CGIEG/045/2015 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 4 de abril, en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta resolución. Señores magistrados, respetable audiencia, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 16:09 del día 4 de mayo de 2015, se da por concluida la misma.
Muchas gracias.